Una nube de sospechas rodea la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, cuyos cuerpos fueron hallados en su casa de Santa Fe. Imagina morir solo, en silencio absoluto, guardando un secreto tan peligroso que pasaste 3 décadas construyendo un búnker para protegerlo. Gene Hackman, leyenda de Hollywood, murió exactamente así, pero lo que el FBI descubrió 40 metros bajo su biblioteca ha sido clasificado desde entonces. Una puerta de hierro sellada desde adentro. Símbolos que desafían toda explicación lógica. Documentos en alemán que datan de 1947. Y un túnel que, según los expertos, no debería existir. Las autoridades federales se niegan a hablar. Los investigadores que vieron el interior ya no responden preguntas. Y alguien, desde las Islas Caimán, está desesperado por comprar esa propiedad antes de que termine la investigación. Lo que estás por descubrir nunca debió salir a la luz. 26 de febrero de 2025, 11 de la mañana. Un convoy de vehículos federales se detiene frente a portones de acero reforzado en lo profundo del bosque de Santa Fe, Nuevo México. Detrás de esas puertas, una propiedad valuada en $4 millones, la residencia privada de Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 65. Nadie había tenido contacto con ellos en semanas, ninguna llamada de vuelta, ningún empleado reportándose al trabajo. Silencio absoluto en una propiedad que normalmente funcionaba como una instalación militar privada. Fue un técnico de mantenimiento quien dio la alarma, no un familiar, no un amigo, un trabajador externo que creyó que la pareja había muerto adentro. Los portones tuvieron que ser forzados. Las cerraduras cortadas. Eso solo ya le dijo a los agentes que algo estaba profundamente mal. Esta no era una propiedad donde alguien simplemente olvidaba cerrar una puerta. Todo en este complejo estaba diseñado para permanecer sellado, a menos que alguien desde adentro decidiera lo contrario. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados muertos junto a su perro. Las autoridades confirmaron que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. Causa de muerte: infección viral severa. La de él, fallo cardíaco. Causas naturales sobre el papel. Pero la escena no coincidía con el papeleo. El departamento del sheriff de Santa Fe declaró públicamente que no había signos de violencia. Lenguaje estándar diseñado para cerrar la historia. Pero en esa misma declaración admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda forense completa de toda la propiedad. Sin violencia, pero lo bastante sospechoso para traer equipos federales con imagen térmica. Esas dos afirmaciones no pertenecen al mismo universo. La cronología plantea preguntas que nadie ha respondido. Betsy murió una semana completa antes que Gene, 7 días. Hackman, un hombre de 95 años, estuvo vivo en esa casa con el cuerpo de su esposa durante hasta una semana, solo, sin llamar pidiendo ayuda, sin intentar contactar a nadie. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con una persona amada fallecida? ¿Miedo? ¿Deber? ¿O el conocimiento de que pedir ayuda significaría dejar entrar extraños, y los extraños encontrarían lo que estaba debajo? Para entender lo que el FBI encontró bajo tierra, primero debes comprender qué era la propiedad de Hackman. No era una casa. Era una instalación. Bosque denso por todos lados. Muros de piedra de 4 metros rodeando todo el perímetro. Sensores de movimiento en cada punto de acceso. Cámaras térmicas operando vigilancia 24 horas que rivalizaba con instalaciones gubernamentales clasificadas. El personal era cuidadosamente seleccionado, investigado y vinculado por acuerdos legales tan exhaustivos que ni uno solo de ellos habló públicamente sobre lo que sucedía dentro de esos muros. Décadas de empleados. Ni una sola filtración. En la era de las redes sociales, ese silencio no ocurre por accidente. Es forzado. Richard Castellano pasó 20 años como consultor de seguridad para celebridades, diplomáticos y ejecutivos de Fortune 500. Cuando revisó los sistemas de la propiedad de Hackman para una evaluación de seguros en 2019, le pidió a su equipo que revisara el papeleo una segunda vez. Estaba seguro de que había un error. He trabajado en embajadas, dijo Castellano. He asesorado a contratistas de defensa. Esta propiedad tenía infraestructura que haría sentir celos a algunos de ellos.
Muros de piedra de 4 metros encerrando todo el perímetro. Puertas de acero reforzado. Sensores de movimiento distribuidos a lo largo de 23 acres de bosque denso. Cámaras térmicas, del tipo usado en instalaciones gubernamentales, no residencias privadas. Personal investigado, seleccionado y vinculado por acuerdos de confidencialidad férreos, legalmente prohibidos de discutir lo que vieron, lo que escucharon o lo que les pidieron construir. Eso solo no significa nada. Las celebridades construyen fortalezas, pero lo que plantea preguntas es algo que los contratistas recuerdan sobre solicitudes de construcción específicas hechas a principios de los 2000. Solicitudes que iban mucho más allá de la privacidad. Miguel Reyes había hecho trabajos de cimentación en Santa Fe durante 30 años. Sótanos para mansiones, retrofits históricos de adobe, vertidos comerciales. Cuando llegó a la propiedad de Hackman, esperaba algo rutinario. Lo que encontró no lo era. Querían muros de concreto de 46 centímetros de espesor en ciertas secciones del sótano, dijo Reyes. Su voz bajó cuando lo describió. Eso es construcción nivel bunker. Pregunté para qué era. Dijeron almacenamiento. Una pausa. Pero no construyes almacenamiento como si estuvieras esperando una bomba. Reyes recibió el triple de su tarifa normal. Firmó un acuerdo de confidencialidad que le prohibía discutir el trabajo durante 20 años. Ese acuerdo expiró en 2024. Un año antes de la muerte de Hackman, solicitudes de permisos de construcción regresaron redactadas. Los registros de propiedad contenían vacíos que ningún empleado podía explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó meses revisando registros de tierras sobre la propiedad y luego simplemente se detuvo. Dejó de devolver llamadas. Nunca publicó. Nadie sabe qué encontró o quién le dijo que dejara de buscar. Dentro, los investigadores encontraron pasillos revestidos con obras maestras originales, muebles que datan de siglos atrás, jardines llenos de especímenes botánicos que existen en menos de una docena de lugares en la Tierra. La Dr. Elena Vázquez, historiadora de arquitectura de la Universidad de Nuevo México, que asesoró en la evaluación de la propiedad, revisó el diseño y se quedó callada. Esto fue diseñado como un museo construido dentro de un complejo militar, dijo. La belleza era real, pero también lo eran las contramedidas. Esa combinación no sucede a menos que alguien esté protegiendo algo específico. El metraje de cámaras corporales muestra a los agentes entrando a la mansión. El silencio es inmediato y pesado. Pero lo que inquietó a los agentes no fue el silencio. Fue la evidencia de que alguien había estado trabajando a través de la casa antes de que llegaran. Muebles arrastrados por los pisos. Libros sacados de estantes y reapilados incorrectamente. Una caja fuerte de dormitorio abierta y vacía. Alguien había estado buscando algo o escondiéndolo. Luego los agentes entraron a la biblioteca. La doctora Patricia Okonkwo, agente especial del FBI con 22 años de experiencia en escenas de crimen de alto perfil, fue quien encontró la entrada. Detrás de una sección de pared en la biblioteca privada de Hackman, oculta tan precisamente que podrías pararte en esa habitación 1000 veces y nunca notarla. Los agentes federales encontraron un mecanismo oculto, no una estantería en una bisagra, un punto de entrada diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quien lo construyó quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera ya que estaba allí. Detrás de él, un pasadizo estrecho. Escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad total. Sin luz, sin ventilación, solo piedra tallada cayendo directo hacia la tierra. Presionó el panel. Se movió. Detrás había un pasadizo estrecho. Escalones de piedra desgastados de una manera que hablaba de décadas de uso regular, en espiral hacia la oscuridad. El aire que subía era frío, húmedo, y llevaba un olor que un agente describió después como abrir una tumba que no había sido tocada en siglos. Okonkwo lo reportó, y esperó refuerzos. Mientras esperaba, documentó lo que podía ver desde arriba. Concreto moderno reforzando varias secciones. Conductos eléctricos frescos a lo largo de las paredes superiores. Alguien había estado manteniendo este pasadizo recientemente. La mampostería original, según evaluación visual preliminar, parecía datar de casi un siglo. Quien lo construyó no había excavado un hoyo. Habían diseñado algo construido para sobrevivirlos. Antes de descender, se quedó en la parte superior de esas escaleras durante 1 minuto completo.
He estado en situaciones donde mis instintos me dijeron que me fuera, dijo después. Escenas de crimen donde el peligro era obvio. Esto era diferente. El peligro no era obvio, pero mi cuerpo sabía algo que mi mente no. Bajó de todos modos. El descenso tomó casi 15 minutos. 95 metros bajo el piso de la biblioteca, la escalera se abría a una cámara. La habitación medía aproximadamente 12 por 18 metros, con techos abovedados que la doctora Vázquez identificó después como consistentes con arquitectura colonial española de finales de 1800. Ese detalle importa porque significa que la estructura es anterior no solo a la propiedad de Hackman, sino a la propiedad de todos los que vinieron antes que él en el registro. Apiladas a lo largo de las paredes, 47 cajas de madera, algunas intactas, otras desmoronadas, su contenido esparcido por el piso de piedra. El polvo lo cubría todo, la acumulación profunda e imperturbable de décadas, excepto en ciertos puntos. Cerca de las cajas, el polvo había sido movido. Recientemente, alguien había estado en esta cámara antes de que llegara el FBI. Dentro de una caja, un libro de contabilidad encuadernado en cuero fechado en 1947. Cada página llena de nombres, fechas y cifras financieras, escrito en alemán. Dentro de otra, 63 fotografías frágiles y amarillentas. Hombres en uniformes militares que no corresponden a ninguna fuerza armada, reconocida de ninguna nación conocida. Salas de reuniones sin ubicación identificable. Sitios que los investigadores no han podido ubicar. Varias fotografías mostraban individuos cuyos nombres habían sido deliberadamente rayados. Una fotografía mostraba un grupo de hombres parados frente a lo que parecía ser la entrada a este túnel, tomada en algún momento de la década de 1940 según la calidad de imagen y la ropa. 2 rostros habían sido cuidadosamente cortados de la impresión, no rasgados, cortados. Alguien quería que esos 2 hombres fueran permanentemente no identificables. Okonkwo documentó todo. Luego giró su linterna hacia la pared del fondo. Lo que vio la hizo soltar su cámara. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de marcas, cientos de ellas, talladas en la piedra con una precisión que describió como deliberada, intencional, diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado en 22 años de trabajo de campo. No coincidían con ningún idioma. No coincidían con ningún sistema de escritura conocido. Fotografió más de 300 símbolos individuales antes de que sus manos comenzaran a temblar. No podía mirarlos durante más de 30 segundos a la vez, dijo. Había algo en la forma en que estaban tallados, la precisión, la intención. He visto cosas que romperían a la mayoría de las personas, pero esos símbolos me hicieron sentir como si estuviera viendo algo que no debía ver. Algunos se parecían a signos alquímicos de la Europa medieval. Otros parecían esquemas técnicos, planos para mecanismos demasiado complejos para la era en que supuestamente fueron creados. Un subconjunto de ellos coincidía con cartas astronómicas. El Dr. Marcus Webb es astrofísico en el Instituto de Meteorítica de la Universidad de Nuevo México. Ha pasado su carrera mapeando posiciones estelares a través de escalas de tiempo geológicas. El tipo de mecánica celeste de largo arco que la mayoría de los investigadores pasan carreras enteras sin necesidad de aplicar a una escena del crimen. Cuando le llevaron fotografías de las paredes de la cámara, pidió 3 semanas antes de hablar públicamente sobre lo que estaba viendo. Se sentó con investigadores en una sala de conferencias de su instituto a finales de marzo de 2025. Copias ampliadas de las secciones astronómicas cubrían la mesa. Sus colegas institucionales estaban presentes. Se movió entre las impresiones con una lupa durante casi 1 hora, haciendo referencias cruzadas contra cartas estelares del archivo del instituto. Cuando finalmente habló, eligió sus palabras con el cuidado deliberado de alguien que entendía exactamente cómo aterrizarían. Si estos gráficos representan posiciones estelares reales, dijo, corresponderían a una fecha aproximadamente 12.000 años en el pasado. Se detuvo, miró las fotografías de nuevo, o potencialmente, y quiero ser preciso aquí, 12.000 años en el futuro. La precisión matemática no es consistente con estimación. Quien creó estos entendía mecánica orbital a un nivel que no debería haber sido posible en el siglo XIX. Uno de sus colegas dejó la sala durante esa sesión informativa y no regresó. Webb no ha emitido una declaración pública desde entonces.
su instituto ha rechazado todas las solicitudes de medios. Las fuentes cercanas a la investigación lo describen como cooperativo, pero profundamente perturbado. Los investigadores han ofrecido 3 marcos para los símbolos. 1. Excentricidades de un propietario anterior, un aficionado con intereses ocultistas y recursos. 2. Comunicaciones codificadas, diseñadas para ser leídas solo por aquellos con la clave correcta. 3. El marco que las fuentes dicen mantiene despiertos a ciertos investigadores es que estas marcas representan conocimiento transferido a través de generaciones por personas que entendían algo sobre este planeta que nunca debía llegar a la conciencia general. Lo que Hackman sabía sobre esos símbolos, si algo, no se ha determinado. Okonkwo se movió al extremo más alejado de la cámara, pasando las cajas, pasando las paredes marcadas. Detrás de una pila de cajas de madera deterioradas, parcialmente oculta, había algo que detuvo a cada agente en la habitación. Una puerta de hierro de 2.5 metros de altura, 10 centímetros de espesor, cubierta de óxido y mugre, que los investigadores describieron como consistente con décadas, posiblemente más, de acumulación sin perturbar, sin manija, solo un mecanismo de cerradura pesado y corroído en el exterior, diseñado, según la evaluación de ingenieros federales que lo examinaron después, para mantener lo que estuviera del otro lado sellado permanentemente. Un agente presente en el descubrimiento, hablando bajo condición de anonimato, describió cómo se sintió encontrarla. Ya habíamos visto las cajas, habíamos visto los símbolos, y luego apartamos esas cajas, y ahí estaba la puerta. Y todos simplemente se detuvieron. Su voz bajó. No solo era vieja, se sentía vieja de una manera difícil de explicar, como si hubiera estado esperando allí más tiempo del que cualquiera de nosotros había estado vivo. Hizo una pausa durante varios segundos. Había una sensación de que no quería ser abierta. La puerta no ha sido abierta. Al momento de este reporte, las autoridades federales no han proporcionado ninguna explicación de por qué permanece sellada. El FBI no ha comentado públicamente sobre su existencia. Cada solicitud de libertad de información presentada sobre el tema ha sido denegada por motivos de investigación federal en curso. Una investigación en curso sobre 2 muertes que han sido oficialmente declaradas causas naturales. Imágenes térmicas de la puerta, realizadas por un equipo forense federal, arrojaron un resultado inesperado. Hay flujo de aire activo del otro lado. El espacio detrás de esa puerta no es un callejón sin salida. Se extiende más bajo tierra, más allá del alcance del equipo de imagen utilizado. Estudios geológicos del área circundante realizados antes de la compra de Hackman muestran anomalías subsuperficiales. Bolsas huecas que se extienden cientos de pies en múltiples direcciones debajo de la propiedad. Las fuentes cercanas a la investigación creen que el túnel puede no ser un pasaje único. Puede ser una red. En las semanas antes de que se descubrieran sus muertes, algo estaba sucediendo dentro de la propiedad de Hackman, que las fuentes dicen que la narrativa oficial no ha abordado completamente. Betsy Arakawa Hackman murió alrededor del 3 de febrero de 2025. Su cuerpo no fue encontrado durante más de 3 semanas. Gene Hackman murió en algún momento después, solo en la mansión con el cuerpo de su esposa presente. Su causa de muerte fue listada como enfermedad cardiovascular complicada por Alzheimer. Las cámaras de seguridad externas, el único metraje que sobrevivió porque las grabaciones internas fueron corrompidas antes de que llegaran los investigadores, mostraron luces moviéndose a través de diferentes habitaciones de la casa durante las semanas previas al descubrimiento. Alguien estaba activo dentro de esa propiedad durante un periodo en el que oficialmente 2 personas ancianas estaban muriendo tranquilamente por causas naturales. En los días antes o alrededor de la muerte de Betsy, Hackman pareció haber estado reorganizando sus documentos personales. Los investigadores encontraron evidencia de reubicación sistemática, ciertos archivos movidos, otros aparentemente removidos por completo. El estudio mostró signos de actividad deliberada reciente, inconsistente con un hombre en las etapas avanzadas de Alzheimer. María Sandoval había vivido en una propiedad adyacente durante 15 años. Se presentó con algo que nunca había reportado públicamente. Alrededor de 2017, aproximadamente a las 2 de la mañana, su perro comenzó a ladrar. Salió.
Escuché este sonido como maquinaria pesada amortiguada viniendo desde bajo tierra, dijo. Duró tal vez 20 minutos. Luego se detuvo. Se lo dijo a su esposo la mañana siguiente. Él no le creyó. Pero sé lo que escuché. Algo estaba sucediendo debajo de esa propiedad. Otros vecinos reportaron experiencias similares a lo largo de los años. Vibraciones que no podían identificar. Camiones llegando sin explicación en medio de la noche. Fluctuaciones de energía que parecían originarse en la propiedad de Hackman. Exempleados que trabajaron en la propiedad en décadas anteriores se han vuelto, en múltiples casos, efectivamente imposibles de rastrear. Los investigadores que comenzaron a investigar la historia de la propiedad públicamente luego se quedaron callados sin explicación. Las fuentes cercanas a la investigación no están caracterizando la muerte de Hackman como sospechosa en su postura oficial, pero esas mismas fuentes han notado en privado que nada sobre las semanas finales de su vida coincide con la imagen de un hombre que se desvanece pasivamente por causas naturales. La evidencia sugiere que sabía que el tiempo era limitado. La evidencia sugiere que estaba preparando algo o protegiendo algo en esos días finales. Los registros de transferencia de propiedad muestran que antes de que los investigadores terminaran de procesar la escena, se presentó documentación para comprar la propiedad de Hackman. El comprador, un fideicomiso anónimo registrado en las Islas Caimán, sin nombres públicos, sin principios revelados. Capital suficiente para adquirir una de las propiedades privadas más restringidas del suroeste estadounidense, y una aparente urgencia para hacerlo antes de que concluyera la investigación. El FBI ha colocado la propiedad bajo acceso restringido. Las 47 cajas están bajo custodia federal. El libro de contabilidad en alemán, de 1947, no ha sido reconocido públicamente por ninguna agencia. Los símbolos permanecen sin interpretar por ninguna institución dispuesta a pronunciarse. La doctora Vázquez, quien ahora ha reunido un equipo de historiadores, criptógrafos y arqueólogos para trabajar a través de la evidencia disponible públicamente, ofreció un resumen que las fuentes cercanas a la investigación no han contradicho. El túnel es anterior a la propiedad de Hackman por al menos 70 años, dijo. No lo construyó. No lo descubrió accidentalmente. Lo que estamos tratando de entender ahora es qué le dijeron, y por quién, y a qué acordó a cambio. Gene Hackman fue un hombre privado en sus décadas finales. Dio casi ninguna entrevista después de 2004. Se retiró detrás de esos muros de 4 metros, y las cámaras térmicas, y los acuerdos de confidencialidad. Y se quedó allí durante más de 20 años. El público lo leyó como excentricidad reclusiva, un hombre famoso eligiendo quietud. Los investigadores ahora lo están leyendo como algo completamente diferente, como una elección que requería ese nivel de protección para mantener. Lo que los investigadores creen, y lo que las fuentes cercanas a la investigación no han negado, es que Hackman compró la propiedad en 1995 porque ya sabía lo que había debajo, que pasó las siguientes 3 décadas como su guardián, manteniendo el perímetro, silenciando a los contratistas, parado de noche sobre el punto donde comenzaba la escalera. Que la fortaleza no era protección de la fama, o los fanáticos, o la prensa, era protección para algo enterrado 95 metros bajo el piso de su biblioteca, algo con un libro de contabilidad alemán y rostros no identificables y símbolos tallados por manos que entendían mecánica orbital en una época en que eso debería haber sido imposible. Y en sus últimas semanas, solo en esa mansión con Betsy fallecida y sus documentos reorganizados y las cámaras internas corrompidas, lo que los investigadores no pueden descartar es que Gene Hackman entró a esa cámara una última vez. Lo que encontró allí, lo que hizo después, si quien ahora está corriendo para comprar esa propiedad sabe algo que los investigadores federales no, esas preguntas permanecen sin respuesta. La puerta de hierro sigue sellada. Cuando finalmente se abra, y las fuentes creen que lo hará, estaremos aquí para contarte exactamente qué había del otro lado. Si quieres estar aquí cuando eso suceda, suscríbete a Wise ahora mismo, y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza.